tema de este domingo es cómo compartir el evangelio a los amigos. Cómo compartir el evangelio a los amigos. Y vamos a estar ahí en el libro de Efesios, en la carta, a los Efesios. Pero antes, hermanos, quiero que leyéramos 2 Timoteo, capítulo 4. No va a ser nuestro texto, pero necesitamos leerlo. Dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Hace cuántos años fue escrito esto de Pablo a Timoteo y al día de hoy, hermanos, sigue siendo válido? Necesitamos tomar estas palabras que Pablo le dio a su discípulo amado, tomarlas para nosotros. El Señor nos insta a predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo, porque hoy, al igual que en ese tiempo, el mundo se ha apartado de la verdad. Tiene comezón de oír, pero lo que ellos quieren oír o ver, ¿verdad? Hoy con las redes sociales, y se han apartado de la verdad y han vuelto sus ojos a las fábulas, a las historias, a los reels que están a disposición. Hermanos, necesitamos ser sobrios, necesitamos soportar las aflicciones, aún en medio de las aflicciones que podamos estar, aún en medio de este rebrote, ¿verdad?, que estamos pasando ahorita de casos de COVID. Aún en medio de todo eso, mantengámonos sobrios, como un buen soldado disciplinado que no se inmuta, sino que continúa hacia adelante. Y hermanos, el llamado a hacer obra de evangelista es para todos nosotros. Esa obra, ese trabajo de compartir el evangelio con nuestros amigos es tarea de ustedes. Y hoy estaremos aprendiendo unos principios acerca de cómo podemos alcanzar a nuestros amigos, cómo podemos compartir el evangelio a los amigos, cómo podemos testificarles. Así que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar, hermanos. Padre, queremos darte las gracias, Señor, esta mañana, que nos permita reunirnos. Oramos, Señor, porque guardes la salud de todos los hermanos que están enfermos, que están pasando tal vez situación con el COVID, Señor, que tú les guardes y les sanes. Padre, te pedimos que hables a nuestro espíritu, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien hable a nuestro oído hoy, Señor, y podamos ser desafiados y animados como siempre lo has hecho, Señor, sostenidos por tu diestra, Padre. Ayúdanos, Señor, a aprender de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, todos somos llamados a hacer obra de evangelistas, todos, a cumplir con ese ministerio. Ahora, ¿cómo puedo compartir el evangelio? Y para ello estaremos dándole una vista rápida a todo el libro de Efesios, en el cual es una carta que Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, sobre la cual quiere hablarle acerca de que la iglesia gira alrededor del Señor Jesucristo. Pero dentro de esa esencia, hermanos, comienza a hablarles de ciertas cosas que a veces nosotros olvidamos. Y allá en el capítulo 1 de Efesios, capítulo 1, Efesios capítulo 1, en el versículo 3, Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió
en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pablo comienza recordándoles con esta carta a la iglesia en Éfeso su condición: bendecidos. Él les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Hermanos, necesitamos entender nuestra condición en Cristo Jesús. Necesitamos entender la vida privilegiada que el Señor nos ha dado por su gracia. No porque usted y yo seamos especiales, diferentes, o hayamos hecho algo, ¿verdad? O seamos de Chalchuapa y eso hace la diferencia, o de San Miguel, diría Roxana, ¿verdad? No, hermanos. Por su gracia, dices, hemos sido bendecidos. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Él nos escogió en amor. Él nos predestinó, dice, para ser adoptados hijos suyos. Esa es una bendición que hemos recibido todos nosotros. Y necesitamos recordarla y vivirla, hermanos, porque es una manera también de pensar y de ver que los demás que están a nuestro alrededor no tienen esta bendición. Y usted y yo podemos compartírsela. O están perdidos, ¿verdad?, como estábamos nosotros un día. Y usted y yo podemos compartir. Necesitamos entender nuestra condición, que fuimos bendecidos por el Señor. El versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar. Imagínense, esa es nuestra condición, hermano. Cuando uno cree que está mal, que no hay nada bueno, que no tiene nada bueno, que no ha recibido nada bueno, uno ni ganas de regalar tiene para en Navidad, ¿no? Si no le ha llegado ni un regalo, ni una canastita, usted no ha abierto, usted ni ganas de ir a comprar nada para nadie más tiene, porque... Pero hermano, cuando nos regalan un montón de cosas, de repente, esto quizás de esto que me regalaron voy a regalarle a alguien, ¿sí o no? A veces lo vemos así, ¿verdad? O si ya el azúcar pues no me deja comer ciertos dulces, ya pienso en regalárselo a algún dichoso que no padezca del azúcar, qué sé yo. ¿Sí o no, hermano? Pero imagínense, aquí no estoy hablando de unos chocolates Hershey, estoy hablando, hermano, de una bendición, de toda bendición espiritual en los lugares celestiales que usted y yo tenemos. ¿Cómo no compartir eso, hermanos? Pensamos en cómo compartirles. Necesitamos tener esta conciencia, hermanos, de cómo el Señor nos bendijo. Pero no solo eso, el capítulo 2 de Efesios, siempre, como he dicho, vamos todos sobre Efesios, el versículo 1 dice: y Él os dio vida, dice, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos bendijo y nos dio vida cuando estábamos muertos, hermano. Él nos dio vida. En esa condición, Él le dio vida a usted y a mí, y Él le puede dar vida a sus amigos. Él puede despertarlos. Levántate tú que duermes, ¿verdad? Y te alumbrará Cristo. Así como nos alumbró el Señor a nosotros, así los puede alumbrar a ellos. Dice el versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice. Pero, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ese, hermanos, ese es nuestro estado actual. Esa es la bendición del Señor. Ese es el amor de Dios que nos escogió.
Ese es nuestro estado y debemos, hermanos, apropiarnos de él y vivirlo y recordarlo, porque de repente usted había olvidado que Dios lo ha bendecido, que usted estaba perdido, que usted estaba muerto y ahora vive. Hoy es un buen día para despertar, hermanos, porque todos hemos sido rescatados de la muerte. Él nos dio vida. Y esto no de nosotros, dice el versículo 8. Es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nada hemos hecho. Él nos amó por gracia. Y este es el estado que nosotros tenemos. Y hermanos, muchos de nuestros amigos necesitan oír este mensaje. Tienen que oírlo. Comparta este regalo, hermano, que es, esto no se acaba, ¿verdad? A veces cuando hay algún postre que nos gusta, lo apartamos, ¿verdad? Porque no queremos que nos acabe rápido. Pero esta bendición, hermanos, es inmensurable, no se acaba. Brotan ríos de agua viva del Señor que usted puede compartir con los demás. Todas estas bendiciones, toda esta situación, hermanos, con un propósito: anunciar el evangelio. Miren, el versículo 8 del capítulo 3 dice así: a mí, dice, que soy menos que el más pequeño. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El apóstol Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me ha dado la tarea de evangelizar, llevar el evangelio a los gentiles. Vamos a hacer aquí una tabla, ¿verdad? Vamos a compararnos con el apóstol Pablo. Nosotros estaríamos, hermanos, al mismo nivel, o usted se considera arriba del apóstol o abajo. ¿Dónde se ubicaría usted? ¿Verdad? Si el apóstol Pablo estuviera como a medirnos, ¿dónde? Quizás diríamos, bueno, oh, hermano, no nos podemos comparar con el apóstol Pablo a esos otros niveles, ¿verdad? Independientemente, hermanos, del nivel en que usted se vea, el Señor sí le tiene un nivel a usted, porque Él tiene un propósito para usted y para mí: alcanzar a sus gentiles. Que a veces los gentiles que tenemos no son tan gentiles, ¿verdad? A veces la gente que está hablando de la forma de ser, no de la ciudadanía. Por aquí se refiere a los que no eran judíos, ¿no? El ministerio de Pablo. Pero ¿cuál es su ministerio, el que Dios lo ha llamado, hermano? Ahí donde usted vive, donde usted trabaja, su familia, sus hijos, sus padres, sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus subordinados, la gente que está bajo su autoridad, o sus empleados si usted tiene empresa. Ahí es el mundo donde el Señor lo ha puesto para que comparta el evangelio. Independientemente si usted se sienta más o menos que el apóstol Pablo, su propósito es el mismo: anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, si tenemos esa bendición, si hemos sido escogidos, ¿por qué no compartirle a los demás de esa bendición, de ese amor? Ahora, la pregunta era al inicio: ¿cómo? ¿Cómo puedo compartirles el evangelio a mis amigos? Ya vi que tengo un tesoro en mi corazón, he recibido un tesoro en mi corazón inigualable, ¿no? También tengo un llamado a compartir el evangelio, como lo tenía Timoteo, como Pablo lo acaba de decir que él también lo tenía. Pero ¿cómo lo hacemos, hermano? Para eso vámonos ahora al capítulo 4, Efesios capítulo 4. En el versículo 1 le dice Pablo a la iglesia en Éfeso: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cómo? Una manera, hermanos, aquí Pablo está diciendo a la iglesia, miren, tiene la iglesia que mantenerse unida en el espíritu. No podemos vivir divididos o mostrar que estamos divididos, porque la gente no va a creer, ¿verdad? O sea, si nos ven divididos, hermanos, como iglesia, como familia, como hermanos, la gente pierde como la esperanza. No, hombre, si estos que dicen que son cristianos pasan ni de acuerdo se pueden poner, vaya, los vecinos, ¿verdad?, de la casa que son. No, hombre, y cada vez en las reuniones los más conflictivos son los de la Vista Hermosa que han venido aquí, ¿verdad?, que viven ahí en Santa Tecla. Yo vivo en Santa Tecla. ¿Cómo nos ven los demás, hermanos? ¿Cuál es la impresión que damos como familia cuando salimos? Aquí Pablo exhorta a la iglesia a ser unida en el espíritu. Y eso es un testimonio, hermanos. Una forma de vivir unidos. ¿Cómo vivimos? Ay, hermano, es que ustedes no tienen los problemas que yo tengo. Todos tenemos problemas. Casados, solteros, con hijos, sin hijos. Todos. ¿Cómo es nuestra vida? Si dijeran, bueno, ¿cuál es la familia más unida del polígono? Ahí saldría el nombre ahí, ¿no? Hermana Gloria. Amén, hermana. Y hermanos, esto no es un llamado para ustedes, es un llamado para mí, es un llamado para todos. Todos nosotros a poder vivir en esa unidad, con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en esa unidad, buscando la manera en que si hay algún desacuerdo, buscar pronto estar de acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque se nota, hermanos, los demás lo ven. Si usted es el que en la oficina es el que crea como la discordia o la murmuración, ¿verdad? Perdón lo que le voy a decir, pero usted es el que en vez de buscar la unidad, busca lo contrario. Al contrario, debemos apagar esos rumores, esos comentarios, esas cosas que nos desunen, mostrar un espíritu de unidad, no solo en la iglesia, sino también que eso se refleje en nuestra vida diaria en unidad. Ahora usted podrá decir, bueno, hermano, pero es que es difícil eso. Yo realmente no puedo. O sea, mire, si usted me conocía, yo tengo un carácter difícil. Yo desde chiquito he sido bravo, ¿verdad? O yo desde chiquito he sido así. O mire, no, yo no puedo cambiar, yo mejor renuncio. Pero cualquier cosa que se nos pueda inventar, hermanos. Yo quiero decirle lo que Pablo le dijo a la iglesia ahí en el capítulo 4, versículo 17, le dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Si usted dice, yo no puedo hacer eso, hermano, yo no puedo mantenerme ni unido ni nada de eso, no me pida eso. Puedo ir a compartir el evangelio, pero no me pida estar en unidad. Esto pues les digo, hermano, y requiero en el Señor, dice el versículo 17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Tenemos el entendimiento, que tienen el entendimiento, dice, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero usted y yo, hermanos, hemos sido liberados por Cristo. Y ya no tenemos la mente nuestra, es la mente de Cristo la que deberíamos de tener. Digo deberíamos porque de repente apagamos el espíritu, lo contristamos. Pero este es el llamado, hermano, ya no andemos en la vanidad de nuestra mente. Porque eso dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, dice el 4:19. Mas vosotros, más ustedes, más yo, no hemos aprendido así de Cristo. Si en verdad le hemos oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado y renovados, dice el 23.
renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovaos, hermanos. Vivamos esta nueva vida que Dios nos ha dado. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre. Hagámoslo ya a un lado, hermanos. Despojémonos y renovemos en el espíritu de nuestra mente y vistámonos de este nuevo hombre. Hermanos, para poder compartir el evangelio tenemos realmente que vivir esta nueva vida que tenemos en Cristo, que hemos sido bendecidos, que hemos sido amados, que hemos sido escogidos. Que ese regalo que tenemos rebosa en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca, todos los días de nuestra vida. Y eso nos hace diferentes. En esa nueva vida somos diferentes, hermano. Cambiamos nuestra manera de ser, independientemente de cómo haya sido usted, o cómo usted cree que usted no puede ya cambiar. Lo mismo que le dijo Pablo, yo le digo aquí, hermano. No ande como los otros gentiles. Viva esta nueva vida. Y esta nueva vida, él da ejemplo del versículo 25, dice, por lo cual dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. A veces nosotros como cristianos, hermanos, vivimos una vida apartada de ciertos pecados, ¿verdad? Pero ese de la mentira como que es uno de los que se filtra, ¿verdad? A veces la mentira hasta se vuelve una herramienta de trabajo, ¿ya? Miren que ustedes saben quién no trajo tal cosa, no sé, o son media, no digo todo, ¿verdad? Para a la mitad, ¿verdad? No me he dado cuenta, no lo sé, no sabía, no me llegó el correo. No, fíjate que no, como hoy es correo electrónico, ¿verdad? Que nos mandan todo, fíjate que no, revisa, reenviámelo porque quizás en spam, te lo envié hace 5 días, no tengo nada. Y de repente, hermanos, la mentira se vuelve como parte de nuestra vida. Y es una manera que sostiene nuestro trabajo. Yo quiero decirle, hermanos, que la mentira tiene patas cortas, dicen, ¿verdad? A mis hijos nosotros les enseñamos algo hace años, yo creo que no lo han olvidado. Nosotros les decíamos, lo que usted no confiese hoy, le decíamos, estaban chiquitos, el día de mañana será descubierto, le decíamos. Y gracias a Dios el Señor honró esas palabras porque así era, hermanos, porque así es. Miren, las mentiras tarde o temprano son descubiertas y qué terrible cuando de repente en el lugar de trabajo nos descubren, ya no nos creen. Miren, botar la credibilidad de uno es bien fácil. O sea, en un ratito, ya ven, y más si usted de los que ha mantenido su integridad, ¿verdad? En ese sentido, están como a la cacería, así un poco, a ver si hay bien, a ver si dice la verdad. Hermanos, esta nueva vida, tenemos que desechar la mentira y hablar verdad. Porque la gente lo ve. Esta es una manera de compartir el evangelio que impacta a la gente, ya sea para atraerla o para alejarla del evangelio. Es la vida de usted la que va a hacer. Y probablemente cuando haya que mentir en la empresa, a usted va a ser la persona que no van a llamar. No, esa tarea no se la deja a fulano porque él no puede mentir. Qué bendición, ¿verdad? Que esa tarea no nos la asignen. Mira, hay que mentirle al cliente, anda a traer a fulano, es bueno para inventar. Pero no lo traigan, no, eso es por demás. Pero hermano, eso es algo que usted se gana con su vida diaria en su lugar de trabajo o en su casa. Mire, uno cree que los niños no se dan cuenta, ¿verdad? Pero sus hijos se dan cuenta cuando usted contesta el teléfono. Pero además de eso dice, además de no mentir, dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ese es otro, hermanos, pecado que entra así como encubierto. No es que estoy en mi derecho, es que lo que me han hecho es injusto. ¿Cómo maneja usted la ira? En su oficina, ¿cómo lo tienen? ¿Como el dulcito o el enojadito? ¿O el que no se le puede hablar?
O cuando llega alguien a pedir algo, dice, no, mira, andate al último porque el que está aquí, Rolando, no, con él no, porque es bien enojado. Andate más allá. Con el doctor tal, no, con él no, ¿verdad? Con el doctor Jaime, sí, él sí, porque es bien suavecito y alegrecito, a él sí. La doctora, no, es mucho más todavía, ¿verdad? Con ella se pasa la consulta. ¿Cómo nos ven, hermanos? Porque dice que no nos enojemos en esta nueva vida. No nos enojemos. Yo tengo que sonreír, hermanos, porque si yo estoy sin sonreír, me parezco que estoy bravo, así dice mi señora. Serio, ¿verdad? Pero ¿cómo es nuestro desempeño en la oficina con el enojo, con la ira, hermanos? O de repente estallo y ya nadie me puede hablar en la casa, porque ahí comparto el evangelio. Y si grito, peor, hermanos, porque ahí le compartí el antievangelio a los vecinos, ¿verdad? Y son evangélicos, oílo. Y hoy en las casitas nuestras tan chiquitas, ¿verdad? Que alguien estornuda y ya al de a la par ya le dio gripe casi, ¿verdad? O ya lo vemos de lejos con la mascarilla, se tiene que saber, ¿verdad? Esta nueva vida, hermanos, es lo que nosotros mostramos en nuestro lugar de trabajo, en el vecindario, en todos lados, hermanos. Dice el versículo 28, el que hurta no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Y así continúa, hermanos, dando una serie de principios de esta nueva vida que usted y yo tenemos que vivir y que dará testimonio aún sin palabras de que hay algo diferente en su vida y en la mía. Ninguna palabra corrompida, dice el versículo 29. Ninguna palabra corrompida, ninguna. Ninguna salga de nuestra boca. Que nuestras conversaciones sean santas, hermano. Y sobre todo, dice el versículo 30, no contristéis el Espíritu Santo de Dios. Y el 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, en fin, hermanos. Dice él, sed benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó. Esta manera de vivir es la que da el testimonio. Miren, a veces es bien difícil, ¿verdad? Hablar ya con la gente, ya les compartimos, ya les pusimos versículos. Ya saben que ponemos versículos en Facebook, en Instagram, Twitter, todas las redes sociales, ¿verdad? TikTok, hacemos videos de TikTok recitando Juan 3:16, ya nos conocen. Pero hermanos, nuestra vida puede impactarlos de una manera diferente a los que nos rodean. Una vida que anda en amor. El versículo 2 del capítulo 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Iglesia en Éfeso, iglesia en Vista Hermosa, anden en amor, como también Cristo nos amó. ¿Cómo es que yo voy a poder hacer todo esto? Por amor, hermanos. Por amor, usted búsquelos, hábleles. No, pero es que ellos son de otra manera, ellos mienten, engañan, ¿sí? ¿Usted cree que en los tiempos de Pablo no mentían, engañaban? Era terrible también. Pero usted tiene que volver su corazón y amarlos como Cristo nos amó a nosotros. Y se entregó a sí mismo, dice, por nosotros. Y a veces es bien difícil, ¿va? Ya tenemos a alguien que ya le compartimos, que ya le hablamos, que ya estuvimos con él, pero nada, ¿va? Y de repente nos sale con una cosa terrible. Y ya. Andad en amor. En la iglesia, hermanos, en la familia y donde estemos en nuestro trabajo, esta nueva vida es la manera en que podemos alcanzar a nuestros amigos. Y Pablo continúa diciendo a la iglesia en esto, bueno, de esas relaciones como familia, ¿verdad? Que les dice, primero unidad en el espíritu, andad como hijos de luz, vivir esta nueva vida en Cristo. ¿Y dónde se refleja esa nueva vida en Cristo? Bueno, para los que estamos casados, esa nueva vida en Cristo se manifiesta en nuestro matrimonio, hermanos. Porque a veces pensamos en unidad, si yo solito, no, yo estoy casado, hermano.
¿Cuántos están casados aquí? ¿Cuántos matrimonios están representados aquí? Bien, hermanos, quiero decirles que esto va para nosotros, ¿verdad? Nueva vida como matrimonio. Como matrimonio nosotros podemos impactar, sí, hermano. En el capítulo 5, hermanos, todos del versículo 21 en adelante, el apóstol Pablo comienza a hablar de esa relación entre Cristo y su iglesia y hace una relación. La relación de Cristo y su iglesia, el pacto entre Cristo y su iglesia y su relación suya y su esposo, o suya y su esposa. La relación entre el matrimonio, entre el hombre y la mujer. Porque dice el versículo 32, grande es este misterio, después de decir todo lo que hace Cristo por la iglesia y cómo es la iglesia con Cristo. Grande es este misterio, es el versículo 32. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hablando del matrimonio, hay una relación directa, hermanos, con esa relación que Cristo tiene con su iglesia. Mire qué interesante. En iglesia infantil, los maestros hacen visuales, ¿verdad? Para poder mostrarles el arca de Noé o la historia de Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y la ballena y todo eso. Y con la visual se ayudan para mostrarle a los niños las manifestaciones de Dios en cada una de las historias bíblicas que cuentan. Amén, hermano. Sí, ¿verdad? Saben, hermanos casados, que su matrimonio es la única visual de la cual la Biblia dice que representa ese pacto entre Cristo y la iglesia. Qué responsabilidad, pero también qué privilegio el que tenemos, hermano. Qué bendición que podamos compartir el evangelio al otro a través de vivir una vida donde nos sometemos los unos a los otros, donde las casadas están sujetas a sus propios maridos, donde el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿verdad? La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Qué tremendo que ese estilo de vida, esa manera de vivir, esa vida nueva es la que impacta en la vida de los que queremos compartirles el evangelio. Mire, cuando uno vive solo, hermano, yo decía en el desarrollo, es bien fácil tener un testimonio que nadie pueda como sacar al descubierto. Yo me acuerdo cuando yo vivía solo, me vine a vivir aquí a San Salvador, no vivía con mis papás, vivía solo. Yo podía venir a la iglesia bañadito, arregladito, ¿verdad? Y sonreír a todo el mundo y irme y decir, no, el hermano Rolando, una bendición, ¿verdad? Pero difícilmente alguien podía saber qué había realmente en mi vida. Pero ya casado, hermanos, qué bendición, ¿va? Ya uno tiene a alguien a la par que da fe. Da fe si uno realmente está en el Señor o anda perdidito, enfriadito o contristado el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero es una oportunidad, hermano, donde en esa comunión, en esa relación como esposos, uno da testimonio, porque es más difícil ocultarlo, hermanos. Mire, cuando uno de repente se ha discutido con la señora y viene aquí a la iglesia, se echa de ver. Y los vecinos mucho más lo echan de ver, hermano. Si los ruidos, ¿verdad? Las bullas. Cuando todo va bonito, dicen, no, ya le puso serenata el vecino, a la esposa, está cantándole ahorita. Pero otro día, no, hoy no es serenata, y creo que la guitarra le ha desarmado a la señora en la cabeza. Porque se nota, hermanos. O sea, compartimos el evangelio o el antievangelio como matrimonio, ¿verdad? Porque mostramos una cara que el evangelio no ha hecho nada en nuestra vida, cuando en realidad el poder de Dios lo ha hecho todo en su vida y en la mía. Como esposos tenemos una oportunidad, imagínense, representar esa relación, ese pacto. Un pacto que el Señor Jesucristo será fiel por la eternidad. Y es el llamado a nosotros a esa fidelidad. Y la gente lo mira, hermanos, lo aprecia, ven algo diferente. ¿Cómo es que todavía están juntos? Y no es porque nosotros seamos especiales, es porque el Señor lo ha permitido. Por su gracia y por su misericordia, cada matrimonio subsiste en Él. Pero usted está ahí como matrimonio para dar testimonio de que Cristo transformó sus vidas como matrimonio.
como esposos hay algo diferente que los demás anhelan. Cuando estamos en la consejería para las parejas que se quieren casar jovencitos, nosotros les decimos, ustedes tienen una gran responsabilidad en sus hombros. Compartir el evangelio a través de su matrimonio, a sus papás, a sus amigos, a sus hermanos, a sus hijos. Porque aunque no lo crean, es un tiempo de felicidad, pero todos están como a la expectativa, ¿verdad? Si cuando uno se casa, todos los papás están a la expectativa, a ver cómo les va, esperando que les vaya bien, claro, ¿no? Pero hay una expectativa. Hasta los amigos. Bueno, hay unos malos amigos que dicen, bueno, a ver cuánto duran, ¿verdad? Y algunos hasta se atreven a decírselo, no son tan amigos. Pero a esos es a los que podemos, con nuestro testimonio, hermanos, alcanzarlos. Cuando ven algo diferente en nuestra vida como matrimonios. Y sí, grande es ese misterio, sí, amén. Amén, hermanos. Porque se unieron dos y fueron una sola carne, ¿verdad? El hombre dejó a padre y a madre, se unió a su mujer y fue una sola carne. Y eso es especial, hermanos. Y a través de esa unidad es que el Señor va a permitir que otros matrimonios puedan decir, yo quiero eso. Yo veo en la vida de ellos que no solo él no solo es amable con ella cuando los estamos viendo, ¿verdad? Es todo el tiempo. Hermanos, nuestra manera de vivir como esposos, como matrimonio se ve. El apóstol Pablo no solo deja esas instrucciones para el matrimonio, también les habla a los papás y a los hijos. Podemos alcanzar a otros teniendo una nueva vida como hijos y como padres. Siempre ahí en el capítulo 6, este era el anterior, ahí está, capítulo 6, el versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué desafío para los hijos, ¿verdad? Hijos, obedeced en el Señor. Ahí el versículo 4. Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En esa relación entre padres e hijos, hermanos, hay un testimonio que damos tremendo. Porque cuando tenemos hijos bien obedientes, ¿verdad? Bien que se dice siéntese y se queda sentadito, mire que se los chulean a uno, ¿verdad? Qué bonito es que lleguen y le digan a uno, mira, qué hijos los que tienes más obedientes. ¿Cómo es que haces, verdad? Contanos. Y eso da oportunidad a compartir. Pero cuando los hijos somos desobedientes, no, hombre, ni los llevamos a las celebraciones ni a las reuniones porque no nos vayan a meter en un lío estos bichos más. ¿Cómo somos como hijos, hermanos? ¿Somos obedientes? Porque todos los que estamos aquí somos hijos, claro, tuvimos un papá, una mamá, ¿verdad? En su momento tal vez algunos ya están en la presencia del Señor, pero como hijos somos llamados a obedecer y en esa obediencia, hermano, es una oportunidad para alcanzar a otros a Cristo. Pero qué difícil es cuando somos hijos desobedientes, porque es bien complicado compartirle el evangelio a mis amiguitos que se han dado cuenta que cuando mi mamá me llama no le contesto. Que los mensajes de mi mamá los elimino, ¿verdad? Que no, es que mi mamá que quiere que regrese ya, vieras que ya me tiene cansado, y al día siguiente comparte el evangelio. ¿Cómo le voy a compartir el evangelio si, bueno, lo puedo compartir, ¿verdad? Pero ¿qué va a decir el nombre que voy a andar creyendo yo si? Pero cuando ven esa obediencia, hay algo diferente, hermanos. Es esa nueva vida que llevamos como hijos. En el cuidado de nuestros padres, cuando ellos están mayor, ahí se ve nuestro testimonio de obediencia y de honra a nuestros padres. Y se nota. Hermanos, que no nos sorprenda alguien que nos diga, mira, ¿y cómo está tu papá? Fíjate que bueno, es que no me han llamado, yo creo que están bien.
Porque a veces estamos así, ¿verdad? Hemos perdido total relación con los papás porque nuestros padres necesitan que los honremos y que los cuidemos. Y les digo, los vecinos, los amigos, todos se dan cuenta si realmente estamos pendientes o no de nuestros padres, de lo que hacemos o de lo que no hacemos. Todo se nota, hermanos, todo. La gente está a nuestra expectativa, ¿verdad? No han venido. Yo me acuerdo cuando yo llegaba a Chalchuapa a visitar a mis papás, la vecina salía, no sé si calculaba, ¿verdad?, que apagaba yo el motor y me salía y me decía, ay, Landito, porque así me decían en Chalchuapa, ay, Landito, tenía días de no verlo. Y yo así, niña, y le decía el nombre, ¿verdad? Angélica, le decía, fíjese que sí, eran pena, ¿verdad? Pero era cierto, hermanos, ¿verdad? Era cierto, cuando cabal pasaban muchos días, esa no era hermana en Cristo, ¿verdad? Pero esa vecina se encargaba de recordarme. Yo le pregunto a usted, ¿cómo está usted honrando a sus padres? Porque hay una vecina que sabe que usted no ha llegado. Bueno, si es por razones que no están cerca o qué sé yo, ¿verdad? O otros problemas, otro tema. Pero si puede hacerlo, ¿por qué no, hermano? Porque en ese honrar es que usted abre una puerta en la cual puede alcanzar a otros. En ese honrar, en esa obediencia. Como le dije hace un momento, qué bonito se siente cuando le dicen a uno, papá, mire sus hijos, qué obediente. Una vez, me acuerdo yo, la maestra en el colegio llegó a la casa de mi mamá, porque en los pueblos chiquitos todos se conocen. Llegó a hablar con mi mamá, ¿verdad? Y le dice a mi mamá, mire, qué niños más obedientes los suyos. Y mi mamá se queda, solo esos dos tengo, le digo, no le digo. De ellos está hablando, ¿eh? Porque en el colegio nosotros éramos, siéntese ahí y nos quedamos, pero en la casa éramos tremendos, ¿verdad? Pero yo creo que mi mamá en el fondo se sintió como, ay, gracias a Dios que en el colegio se portan bien. Hermanos, hijos, seamos obedientes y esa obediencia la van a ver los demás. Dejemos de honrar a nuestros padres y los demás van a ver que aquel que dice que es evangélico no honra a sus padres. Tenemos que aprender en esta nueva vida a ser esos hijos diferentes, una vida nueva como hijos, pero también una nueva vida como padres. Y vosotros padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos una responsabilidad como padres de formarlos, no de destruirlos, sino de formarlos y de compartirles el evangelio. Si bien estamos hablando de compartir el evangelio a los amigos, que nuestros hijos más que nuestros amigos son nuestros hijos. Y esa es nuestra tarea, hermanos, compartirles el evangelio, disciplinarlos, guiarlos. Que esa vara y esa corrección sean el ayo que los lleve a atender a la palabra para que un día cuando oigan la palabra del evangelio, la reciban para salvación. Y qué hermoso es que nuestros hijos se conviertan con nosotros, que tomen una decisión por Cristo delante de nosotros como padres. Esa es una tarea nuestra, asignada, hermanos, de poder compartir el evangelio, de poder criarlos en disciplina y amonestación del Señor, porque eso también lo ven los que nos rodean. Esa relación padre-hijo lo ven. Es una manera de decirles cuántos problemas familiares hay, hermano. Cuántas situaciones difíciles de padres separados de los hijos, pero que nosotros podamos ser como Juan el Bautista, ¿verdad? Que trajo el corazón de los padres y el corazón de los hijos. Que mostremos que en Cristo hay una reconciliación para esas relaciones que están rotas o separadas o imposibles. ¿Cómo alcanzar a nuestros amigos? Bueno, ya lo dijimos, con nuestra vida como padres, como hijos, pero también en esa nueva vida que tenemos que vivir como empleados. ¿Cuántos somos empleados aquí? ¿Cuántos? La mayoría, ¿verdad? Trabajamos en una empresa, en una institución. Bien, hermanos, ahí es una oportunidad, pero ¿cómo les comparto el evangelio? Efesios 6:5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, dice, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Amos
Siervos, obedeced a vuestros amos. Como secretarios de conflicto del sindicato. A veces somos así, ¿verdad? A veces nosotros somos los conflictivos en el lugar de trabajo, hermanos. ¿Cómo somos? Ahí donde trabajamos, ¿cómo nos conocen? ¿Es usted el que se opone a todas las medidas? ¿O es el que dice, bueno, trabajo es trabajo, hay que honrarlo, hay que hacerlo bien, ¿verdad? Porque de repente uno está diciendo, que no me pagan mucho, y comienza una murmuración. ¿Cómo reaccionamos nosotros? O yo soy el secretario de conflicto. Yo me acuerdo antes cuando trabajé en la construcción, había un sindicato de los trabajadores y el secretario de conflicto era alguien tremendo. Bueno, el que yo conocí, no sé si era evangélico, cristiano, evangélico, ¿verdad? Pero ¿cómo es usted, hermano? ¿Cómo lo conocen ahí? Su jefe, ¿qué impresión tiene de usted? ¿Es usted el que apoya, hace bien, tiene la mejor disposición, no sirve al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres? ¿O es el que se queja? Porque los demás no ven, hermanos. Si lo ven que usted está apacible, que usted no se levanta, no discute, no murmura, usted está dando un testimonio de su vida. Pero si no, hermano, déjeme decirle que se nota si usted es o no es lo que debe ser. Cuando yo iba a tener mi primer trabajo, me recuerdo que mi papá me sentó. Bueno, primero me fue a dar una vuelta para probar a ver si yo, porque me iban a dar carro, a ver si yo podía manejar. Entonces, ya vio que sí, ok, podés, vaya. Pero ahí me sentó y me dijo, hijo, yo solo le quiero dar un consejo, me dijo. Regálele 1 hora de trabajo a la empresa. Yo como nuevo, ¿verdad? Primer trabajo, egresado nada más de la universidad, no había graduado. ¿Y cómo es eso? Sí, me dijo, llegue media hora antes y váyase media hora después. Y esa media hora, me dijo, no es que usted va a ir al baño, se va a no maquillar, va a arreglar el pelo, no. Usted media hora antes llega, media hora después se va, y si va a ir va después de esa media hora, me dijo. Al de las 8 no les dije esa explicación, esa adenda que me dio mi papá, a ustedes sí. Y hermanos, yo me quedé, bueno, era hijo de dominio, ¿verdad? Todavía hasta hace el 2020 seguía siendo hijo de dominio con mi papá, para él, ¿verdad? Seguía siendo hijo de dominio. Pero yo lo tomé, hermanos. Pero imagínense, media hora antes y media hora después. No, hermano, eso no es. Lo que le pidió su papá fue mucho. No, ¿y cómo? Si uno tiene sus derechos laborales. Claro, hermanos, esta es una decisión. Obedecer a nuestros amos, a nuestros jefes terrenales con temor y temblor, es parte de nuestra nueva vida en Cristo. Esta sencillez, esto de no servir al ojo como los que quieren agradar a los hombres y no como siervo de Cristo. Esta es la nueva vida que usted tiene, una nueva vida como empleado para vivir de esa manera, diferente, porque si no, hermanos, los demás lo notan. La vida de cristiano, sus compañeros de trabajo lo miran. Y es duro cuando de repente un compañero de trabajo lo ve y dice, eso no. Tal vez no me lo van a decir. A mí me lo dijeron, porque en el 90 más o menos yo no era cristiano, no había hecho una profesión de fe, no había un compromiso con el Señor, nada, ¿verdad? Mi mamá, mi hermano oraban por mí nada más. Y yo recuerdo, pero era evangélico de nombre, porque mi familia era evangélica. Yo era evangélico de nombre, iba a la iglesia, me congregaba. Pero una vez en el trabajo, en un grupo de ingenieritos, digo yo, porque todavía no habíamos graduado, pero ya casi. Pero había uno de ellos que también su familia era evangélica. Y una vez le preguntaron, mira, ¿y tú por qué no eres evangélico? ¿Va? Porque a él le gustaban las fiestas y esto y lo otro. No, les dijo, es que yo no quiero ser evangélico como... Y vio a Rolando Magaña y dijo, ¿cómo Rolando? Dijo, uy, hermano. Yo sentí así, va, aunque era cierto. Porque yo en ese tiempo era evangélico de nombre, hermanos. Mi testimonio no existía, no conocía la palabra de Dios. Decía que era evangélico porque asistía de vez en cuando a la iglesia con mi mamá, un poco obligado. Pero sí yo decía orgullosamente, no soy católico. Soy evangélico, ¿eh? O voy a una iglesia evangélica. Pero qué duro es cuando a uno, alguien de su trabajo le dice, yo no quiero ser como Rolando.
Yo no quiero ser evangélico como él. Qué tremendo, hermanos. Pero aún si usted se dijese eso, mire, hay esperanza, hermanos. Porque el Señor tenía algo preparado para mí que me transformó, ¿verdad? Y estoy aquí. No eran mis planes, eran los del Señor. Y así Él tiene planes con usted, hermano, para hacer diferencia ahí en su lugar de trabajo. Y poder transformar la vida de los que están ahí. Poder hacer las cosas de manera que impacten a los que están ahí. Sabiendo, hermanos, que el bien que cada uno de ustedes haga, ese recibirá del Señor. Eso es lo que el Señor premiará y honrará. Y miren, no hay cosa más hermosa que alguien que uno aprecia se convierta con uno. Que alguien que uno conoce, que se convierte y uno dice, wow. Y aún si no lo conociera, es una bendición, hermano. Hay fiesta en los cielos cuando alguien se convierte. Y como empleados tenemos la oportunidad de compartir el evangelio a nuestros jefes. Pero también, hermanos, como jefes tenemos una oportunidad de compartir el evangelio. Dice el versículo 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo que he dicho, ¿verdad? De manera humilde, sirviéndole al Señor, dejando, dice, ¿qué? Las amenazas. A veces queremos utilizar, ¿verdad?, la fuerza para que los trabajadores hagan lo que uno quiere. Hermanos, si usted está en una posición de jefe, si usted tiene subalternos, si usted tiene gente a su cargo, pídale sabiduría al Señor para saber cómo tratarlo. Porque usted puede decir, no, mire, que algunos me quieren engañar o me quieren jugar la vuelta o son pícaros. Busque al Señor en sabiduría de Él, ¿verdad?, para discernir cómo debe tratarlos. Pero su testimonio ven ellos. Y a través de ese testimonio, un día esos que trabajan con usted querrán oír su testimonio verdadero, oír su palabra, orar juntos en los tiempos de comida, reconocerle que usted no miente como los demás, apartarse y decir, fulano es diferente, porque viven una vida diferente, hermanos. Una vida diferente como empleados, como jefes, como padres, como hijos, como esposos. Y termino con esto, hermanos. ¿Qué más necesito? ¿Cómo puedo yo evangelizar a nuestros amigos? Y ahí vamos terminando Efesios capítulo 6, el versículo 10. Después de decirle todas las instrucciones, Pablo a la iglesia en Éfeso les dice, por lo demás, hermanos míos, después de todo lo que les he dicho de la unidad, de ser luz, ¿verdad? Andad como hijos de luz de esta nueva vida. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, ¿cómo voy a alcanzar a mis amigos? Bien preparados. Bien preparados. Y la única manera, hermanos, es por lo demás, Iglesia Bautista Vista Hermosa, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solo el Señor prepara los corazones. Solo el Señor tiene su pueblo escogido esperando para que usted llegue y coseche. Necesitamos fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, hermanos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hermanos, tenemos una lucha espiritual. Si bien es cierto, compartir el evangelio es una vida práctica, ¿verdad?, en la vida diaria, en lo físico, en lo que ve la gente, pero también en lo espiritual es una batalla. Si usted no se prepara, si usted no toma, no se fortalece en el Señor, ni se va a percatar de la necesidad que tienen los que están a su alrededor. Y los va a ver como ellos se ven a sí mismos, ¿verdad? No, estos no cambian, ¿verdad? Mejor me voy, ni les hablo, ni pienso en el evangelio, ¿verdad? Ni pienso en bendecirlo, a ver, no, es que se pierdan, ¿verdad?, por pecadores. Cuando en realidad, hermanos, ellos, al igual que usted, al igual que yo, hace años atrás estábamos perdidos en estos delitos y pecados. Y usted puede hacer la diferencia, hermanos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos
de toda la armadura. El versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, si no tomamos toda la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado, el apresto del calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, realmente, hermanos, vamos a ser derrotados. Va a venir el día malo y no lo vamos a sobrevivir, hermanos. Y a veces lo más terrible es que no estamos viviendo el día malo. Algunos están en la semana mala o ya llevan el mes malo o el año malo. Y se le preguntan: mire, ¿cómo le ha ido a usted? No, hermanos, yo no le he hablado a nadie de Cristo. Si mire, yo estoy mal. Todo este año ha sido terrible. O yo desde la pandemia no levanto nada bueno, me ha pasado, hermano. Usted necesita, hermano, fortalecerse en el Señor. Usted, para poder compartirle, para poder mostrarle esa nueva vida, necesita fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza para estar firme. Y aún después del día malo, hermano, estar firme. Y aún que usted esté pasando un día difícil, usted siempre esté sensible a compartir el evangelio. Y aún si, como dicen algunos, la depre tan terrible que llega, usted sobrepasa cualquier depresión, porque está fortalecido en el Señor. Hermanos, si nos apartamos del Señor, difícilmente podemos compartir el evangelio. Ni siquiera nos vamos a dar cuenta de la necesidad que tienen los que están a nuestro alrededor. Yo les animo, hermanos, a tomar toda la armadura, a ceñir vuestros lomos con la verdad, a vestirse con la coraza de justicia y sus pies calzados con el apresto del evangelio de la paz, tomando el escudo de la fe, hermanos. Porque muchas veces no compartimos el evangelio porque no creemos que podamos hacer la diferencia en alguien. Mira que las palabras que yo le puedo decir no van a hacer la diferencia. Recordemos esas palabras que decía Pablo en Romanos 1:16, que dice: porque el evangelio, dice, es poder de Dios. Esas palabras que usted le va a decir a la gente, no limite su poder, poder de Dios, hermano. Por lo tanto, no se detenga y dígalas y compártalas creyendo en lo que Dios puede hacer en la vida de esa persona, tomando el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todas esas dudas, no le compartas, no, hombre, ya le dijiste, no, todas esas dudas, hermanos, apagadas con el escudo de la fe, creyendo que el evangelio es poder. Termino con estas palabras que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, allá en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice: por tanto, Timoteo, por tanto, Iglesia Bautista Vista Hermosa, no nos avergoncemos del evangelio, porque es poder de Dios. Por tanto, Iglesia Vista Hermosa, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, decía Pablo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Por tanto, hermanos, no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor, sino continuemos hablándoles y compartiéndoles, porque hay poder en el evangelio, poder de Dios para salvación de todos aquellos que usted y yo conocemos. Oremos. Padre, queremos darte las gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. Te suplicamos, Padre, que podamos tomar este desafío, que no tengamos temor, Señor, que no creamos que no hay poder, Señor, en lo que vamos a decirles a nuestros amigos. Que las dudas no nos detengan, Señor. Que recordemos el poder que ellas tuvieron en nuestra vida para cambiarnos. Cuando no teníamos esperanza, cuando nadie creía en nosotros, cuando quizás hasta la familia nos había abandonado, tú nos recogiste, Señor, y nos amaste. Ayúdanos, Señor, a poder tener esa visión tuya para los que nos rodean.
Señor, ayúdanos a tener esa fe en el poder de tu palabra para decirla con esa fe, creyendo, Señor, que despertará el corazón de aquellos que tú has escogido. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.